La Santa Biblia. Esta es la segunda lección del curso de la fe de Jesús. Y vamos a empezar a estudiar acerca de la Biblia. Ya estudiamos acerca de Dios y ahora vamos a estudiar acerca de su revelación. Los cristianos creemos que Dios nos entregó este documento, la Santa Biblia. La Santa Biblia, como su nombre le indica, es una colección de libros. Son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. La Santa Biblia fue escrita en un periodo de más o menos 1600 años, entre el año 1500 a.C. hasta el año 100 de nuestra era. La Biblia fue escrita por más o menos 40 personas. Estas 40 personas se las llama profetas. Recibieron mensajes de Dios y a lo largo de esos 1600 años consignaron esos mensajes por escrito en un documento, en documentos, y esos documentos puestos juntos conformaron después la Santa Palabra de Dios. En estos 40 escritores inspirados encontramos reyes, encontramos sacerdotes, encontramos intelectuales, encontramos agricultores, encontramos guerreros, encontramos pescadores, encontramos gente de diferente origen, unos muy ilustrados, otros personas muy sencillas. Pero todos ellos en sus libros nos muestran una unidad de pensamiento, una coherencia en su mensaje que es impresionante. Y es inevitable inclinar la cabeza al ver cómo en 1600 años, en 66 libros que nosotros tenemos actualmente, en la forma que tenemos actualmente, Dios pudo hablarnos con tal unidad, con tal precisión, con tal coherencia, a través de estos 40 instrumentos que Él eligió para hacer llegar a nosotros una carta de amor como es la Biblia. Vamos a la primera pregunta. ¿Quién reveló la Santa Biblia? La respuesta se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Una de las cosas grandes que la palabra de Dios va a decir de sí misma es de que es un libro inspirado por Dios. Los santos hombres de Dios y mujeres que recibieron la inspiración, que recibieron la revelación, fueron inspirados a escribirnos y a dejarnos este documento maravilloso que se llama la Palabra de Dios. Entonces, ¿quién reveló la Santa Escritura? Fue inspirada por Dios. ¿Quiénes recibieron esta inspiración? Y la respuesta se encuentra en Hebreos, si puedes abrir tu Biblia, en Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Allí el apóstol San Pablo probablemente nos dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. ¿Quiénes recibieron esta revelación de parte de Dios? Dice el apóstol San Pablo que Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a nuestros padres, a nuestros antepasados, por los profetas. Los profetas fueron los instrumentos escogidos por Dios para recibir su revelación y de forma inspirada, dirigida por el Espíritu Santo, dejarnos un documento escrito que se llama la Santa Biblia, las diferentes partes de la Santa Biblia. ¿Quiénes recibieron la revelación entonces? Los profetas. Pregunta número 3. ¿A qué se compara la Biblia? Salmos capítulo 119, versículo 105. De paso, el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia
y es un acróstico sobre la base de las 22 letras del alfabeto hebreo. Salmo 119, versículo 105. Es un versículo muy lindo. Los niños lo saben de memoria y es bueno memorizarlo. Se usa una figura para comparar la belleza y la utilidad de la palabra de Dios. Este versículo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿A qué se compara entonces la Biblia? El salmista va a decir que la Biblia es una lámpara a nuestros pies. En este mundo hay muchos caminos y hay mucha oscuridad que nos rodea. Hay muchas filosofías modernas, filosofías antiguas, que tratan de mostrarnos cuál es el mejor camino que el hombre puede seguir. Pero la palabra de Dios va a decir de sí misma que ella, la palabra de Dios, es la lámpara. Es una lámpara que está a nuestros pies, que ilumina nuestro camino y que puede mostrarte de todos los caminos que hay en este mundo, cuál es el mejor camino para el hombre, cuál es el camino que tú debes seguir para llegar al cielo. ¿A qué se compara la Biblia entonces? Como una lámpara a nuestros pies. Pregunta número 4. ¿Qué beneficio proporciona el estudiar la Santa Biblia? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. La palabra de Dios dice allí, en esta carta de San Pablo a su ayudante Timoteo. Timoteo se ve que era alguien que había crecido en la iglesia. Y en este consejo que Pablo le da, se va a ver la importancia de estudiar la Biblia. La importancia de enseñar la Biblia incluso a un chiquito. Porque si tú enseñas la Biblia a tus hijos pequeños o a un niño, ese niño va a crecer con un fundamento moral impresionante. Y va a crecer con un conocimiento y una sabiduría de las cosas de Dios que lo van a hacer una persona grande, una persona especial. Dice la palabra de Dios allí, 2 Timoteo 3:15, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Dice que la Biblia, según este pasaje, es buena porque nos pueden hacer sabios para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir este sabio para la salvación? O sea, la Biblia te puede dar los elementos, la información que necesitas para saber cómo ser salvo, para saber cómo tener vida eterna, para saber cómo puedes ser una persona con esperanza en este mundo que cada vez tiene menos esperanza. Este es el beneficio que proporciona la Biblia. Nos ayuda a apropiarnos de la salvación. Nos hace sabios para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y finalmente dice el versículo 17, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Otra de las cosas que la Biblia va a decir es que nos va a decir el buen camino. Nos va a decir cuáles son los valores que debemos respetar. Y los valores que enseña la palabra de Dios son los valores más elevados que podemos encontrar en cualquier parte. Son valores morales maravillosos, que es lindo enseñar a nuestros hijos, para que ellos sean personas de bien cuando crezcan. Pero el beneficio más importante de la Biblia, vuelvo a repetir, es que nos pueden hacer entender cómo podemos ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. La siguiente pregunta: ¿qué bendiciones da la Santa Biblia? Romanos capítulo 15, versículo 4, donde el apóstol Pablo nos va a decir, pues lo que fue escrito anteriormente, o sea, la revelación, la palabra de Dios, fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia nos enseña un montón de cosas. La Biblia nos enseña el camino para la salvación. La Biblia nos enseña cómo tener familias felices. La Biblia nos enseña cómo educar a nuestros hijos. La Biblia es un manual de cómo el hombre puede vivir una vida feliz y exitosa en esta tierra.
y sobre todo, cómo podemos tener la salvación. Pero todas estas cosas son ¿para qué? ¿Para qué bendición fundamental sirve todo esto? Dice el apóstol, para que tengamos esperanza. ¿Qué bendiciones nos da la Santa Biblia? Esperanza. La Biblia nos da esperanza de que este mundo no es todo. La Biblia nos da esperanza de que viene un mundo mejor. La Biblia nos da esperanza de que si Dios nos creó es porque Él puede salvarnos a través de lo hecho por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, si yo creo en Él. La Biblia nos da esperanza. Y en medio de este mundo que cada vez tiene menos, esas son buenas noticias. Pregunta número 6. ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Isaías, capítulo 40, versículo 8, donde el profeta nos va a decir: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? La Escritura nos va a decir: la palabra de Dios permanece para siempre. A lo largo de la historia han sido múltiples los intentos de diversas personas, imperios y finalmente el enemigo de las almas para tratar de destruir la Santa Biblia, para tratar de liquidar la palabra de Dios. A la Biblia se la persiguió, a la Biblia se la quemó en pilas, en piras, a la Biblia se la confiscó, a la Biblia se la encadenó, pero nada de esto evitó la difusión de las palabras de Dios. Y hoy día la Biblia es el libro más vendido en el mundo. No sé si es el libro más leído. Pero si tú tienes una Biblia en tu casa, vale la pena empezar a leerla para que seas un buen discípulo de Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, dice, algo bueno que deberíamos hacer es tener una Biblia y leerla todos los días. ¿Sabes? Yo quiero pedirte algo. No solamente conocer a Cristo Jesús implica de que tú vas a ahora vas a estudiar las 20 lecciones y eso es todo. Conocer a Cristo Jesús implica empezar a seguir un nuevo camino. Es empezar un nuevo rumbo en tu vida. Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No existe un camino que sea tal si nosotros no andamos por él todos los días. Entonces yo quiero desafiarte en este punto, en esta segunda lección, a que empieces a andar ese camino para conocer a Dios, estudiando su santa palabra. Y te recomiendo, como pastor que soy, que tú empieces haciendo esto, empezando a leer cada día un poquito de la palabra de Dios. Puede ser solamente un capítulo, pero empieza a leer cada día la palabra de Dios. Haz de esto tu hábito y no te separes de este hábito todos los días de tu vida. Eso te va a convertir en una persona sabia para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estudia la Biblia todos los días y te recomiendo un poquito más. Si quieres empezar a leer la Biblia, te recomiendo que empieces por uno de los evangelios. Puedes empezar por San Mateo, te recomendaría San Juan o San Lucas. Pero lee primero los 4 santos evangelios que están en el Nuevo Testamento, en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Te recomiendo, como vuelvo a decir, San Juan o San Lucas. San Juan si quieres entender algo del amor de Dios. San Lucas si quieres tener el mejor evangelio dentro de lo que es el orden de la vida de Jesús, el orden de los acontecimientos en relación con nuestro Señor Jesucristo. Empieza a leer la Biblia un capítulo cada día, ¿ok? Y eso te va a ayudar a ser sabio para la salvación en Cristo Jesús. Finalmente, ¿de qué vale leer la Biblia si no la practico? ¿Estarías dispuesto hoy día a pedirle a Dios que te ayude a practicar la Biblia, a practicar las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿Estarías dispuesto a hacer esto? Eso es algo bueno. Mi resolución. Creo que la Santa Biblia es inspirada por Dios. La acepto como regla de fe. Prometo estudiarla diariamente. ¿Estarías dispuesto en este momento a hacer ese pedido al Señor? Señor, quiero estudiar tu santa palabra. Creo que la Biblia es inspirada por ti.
Ayúdame a estudiarla cada día, Señor. Quiero empezar a estudiar los evangelios. Ayúdame, Señor. Ayúdame a empezar a entender tu santa palabra. Si estás dispuesto a hacerlo, te felicito. Pon tu firma, la fecha. Que nuestro buen Dios te bendiga y te acompañe.